Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. John se retorció, sorprendido por el ataque repentino. Soren empujó su espalda contra la pared del ascensor, sellando sus labios para no dejarlo escapar. Con una mano sujetó la nuca de Jun para que no girara la cara. Cuanto más pensaba en las sonrisas que Jun regalaba a otros, pero nunca a él, más quería dominarlo. Lo besó hasta que Jun se calmó, se apartó un poco, lo dejó jadear y volvió a besarlo, esta vez más suavemente. ¡Basta! ¡Para! Ya llegamos al B1. Jun golpeó el pecho de Son para hacerlo reaccionar. Por suerte, nadie más usó el ascensor evitando que vieran una escena inapropiada. Zorn, perdido en el beso, jadeó antes de dar un último toque suave en los labios hinchados y rojos de Jun. Jun estaba conmocionado. No era común que Zorn lo atacara así, sin darle tiempo a respirar. Normalmente, Zorn esperaba que se adaptara antes de actuar, pero esto con mordiscos y succiones dejó sus labios hinchados como si hubiera tenido una alergia al camarón. ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué haces esto? Si me lo pides bien, te dejo, ¿sabes? No puedo evitar decirlo. Había que aclarar las cosas. No sabía qué le pasaba a Son ese día, pero estaba irritable desde la mañana, desde la reunión hasta ahora. Admitía que le gustaba cuando Son lo besaba, pero debía ser un beso al que pudiera responder, no uno forzado como este. Lo siento, ¿te dolió? Preguntó Zorn al salir del ascensor, viendo que el estacionamiento estaba vacío salvo por ellos. Acercó a Jun para mirarlo de cerca. No había soltado su muñeca desde el piso de arriba. Claro que dolió. ¿Tú qué crees? Aunque no sangró, el impacto de los dientes lo lastimó bastante. Zorn le acarició la cabeza suavemente, sintiéndose culpable. Había descargado su frustración en Jun, quien ni siquiera sabía que había hecho mal. Era él quien no podía controlar sus emociones. Si lo pensaba bien, parecía estar celoso, pero no podía estarlo de Jun. No debía sentir eso por él. Había acordado que él solo le enseñaría sobre él y Jun sería un buen aprendiz que aprendería de él sin involucrarse con otros. Él mismo había establecido esas reglas, repitiéndose que solo era su maestro. Su relación era puramente física, basada en una química que funcionaba, no en sentimientos. Jun no tenía la culpa de interactuar con otros. Era él quien estaba equivocado al proyectar su frustración. No le des importancia a esto, Jun. Estoy estresado, lo siento. Se disculpó de nuevo para no dejarlo con dudas. Jun asintió, diciendo que no pasaba nada, sin sospechar que él era la causa del estado de Zorn. ¿Dónde están los otros dos?, preguntó Zorn al subir al coche. Jun envió un mensaje a Pau, quien respondió que estaría esperando frente al edificio. Dicen que no nos esperarán frente al edificio, informó Jun. Song gruñó un reconocimiento antes de conducir hacia la entrada para recoger a los otros dos pasantes. Pau y Oi subieron al asiento trasero, cargando mochilas porque no volverían a la empresa. Pau llevaba una bolsa de tela grande con snack y bebidas, lista para ser la mejor animadora. Compré un montón de snack, animaré a Win con todo, pero si pierde, le cobraré los gastos, dijo Oi, la única chica del grupo de pasantes. El coche salió de la ciudad hacia la fábrica donde se celebró la competencia. Champ observó a Zorn que conducía llevando a los chicos a ver la competencia. De alguien que no soportaba a los jóvenes, ahora era como un niñero, probablemente porque vivía con Jun. Zorn se había acostumbrado a tener a alguien más joven cerca, aunque dijera que no le gustaban, con Jun siempre cedía más de lo que admitía. ¿A dónde llevó a Zorn a Jun?, preguntó Tai. Él y Cham habían bajado a comprar café
estirándose un poco para no quedarse encerrados en la oficina. Dijo que iba a ver a Win competir en la fábrica. Hoy es la competencia, se me olvidó por completo. ¿Irás? Quiero, pero no tengo tiempo. Pues yo iré un rato, papá no está, y si no voy, Win dirá que su familia lo olvidó otra vez. Entonces anima por mí. Si gana, lo celebraremos después, dijo Cham antes de volver al trabajo. Tai terminó sus pendientes rápidamente y corrió a la fábrica para llegar a tiempo.